Una investigación sobre la obligación que tienen los cristianos de usar sus medios para la conversión de los paganos. Por William Carey. Cuarta sección. La posibilidad de hacer algo más de lo que ya se está haciendo por la conversión de los paganos. Los impedimentos en el camino de llevar el Evangelio entre los paganos deben surgir, pienso, de una u otra de las siguientes causas: su distancia de nosotros, su bárbara y salvaje manera de vivir, el peligro de ser asesinado por ellos, la dificultad de procurarse lo necesario para subsistir, o lo ininteligible de sus idiomas. Primero, en cuanto a su distancia de nosotros, cualquier objeción podría haber sido hecha a este respecto antes de la invención de la brújula marítima. Nada puede alegarse con alguna posibilidad de razón en la edad presente. Los hombres pueden ahora navegar con tanta seguridad a través del Gran Mar del Sur como a través del Mediterráneo o cualquier mar más reducido. Así, la providencia parece de cierto modo invitarnos a probar, como hay compañías comerciales de nuestro conocimiento cuyo negocio se sitúa en muchos de los lugares donde residen estos bárbaros. A toda hora salen barcos para visitar lugares de descubrimiento más reciente y a explorar regiones aún desconocidas, y cada relato fresco de su ignorancia o crueldad debería llamarnos a la compasión y alentarnos a concurrir con la providencia en la búsqueda de su bienestar eterno. La Escritura también parece apuntar a este método. Ciertamente, en mí esperarán los de las costas y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios. Isaías 69. Esto parece implicar que en el tiempo del glorioso crecimiento de la Iglesia en los últimos días, del cual el capítulo completo es indudablemente una profecía, el comercio estará al servicio de la propagación del Evangelio. Las naves de Tarsis eran barcos comerciales que viajaban para obtener mercancías de varios lugares. Por lo tanto, esto debe significar que la navegación, especialmente la comercial, será un gran medio para llevar la palabra de Dios, y quizás puede implicar que habrá una muy considerable apropiación de riquezas para ese propósito. En segundo lugar, con respecto a su incivilizada y bárbara manera de vivir, esta no puede ser objeción para nadie, excepto para quienes el amor a la comodidad los deja sin deseos de exponerse a inconveniencias por el bien de otros. No fue objeción para los apóstoles ni para sus sucesores, quienes fueron a los bárbaros germanos y galos, y aún más, a los bárbaros bretones. Ellos no esperaron que los antiguos habitantes de estos países fueran civilizados antes de cristianizarlos, sino que fueron simplemente con la doctrina de la cruz, y Tertuliano pudo enorgullecerse de que aquellas partes de Bretaña que resistieron contra los ejércitos romanos fueron conquistadas por el Evangelio de Cristo. No fue objeción para un Elliot o un Branner en los últimos tiempos. Ellos fueron y enfrentaron todo tipo de dificultades y encontraron que una recepción cordial del cristianismo produjo aquellos felices resultados que el contacto más largo con los europeos nunca podría lograr sin el Evangelio. Esta no es objeción para un comerciante. Solo requiere que tengamos tanto amor por las almas de nuestros congéneres pecadores como nosotros, como ellos tienen por las ganancias obtenidas de algunas pieles de nutria, y todas estas dificultades serán fácilmente superadas. Después de todo, el estado incivilizado de los paganos, en vez de servir de objeción contra la predicación del Evangelio entre ellos, debería ser un argumento a favor. Podemos, como hombres o como cristianos, escuchar que la ignorancia y la barbarie envuelve a una gran parte de nuestros congéneres, cuyas almas son tan inmortales como las nuestras, y que son tan capaces como nosotros de honrar el Evangelio y contribuir con su predicación, escritos y prácticas, a la gloria del nombre de nuestro Redentor y al bien de la Iglesia. Podemos escuchar que están sin el Evangelio, sin gobierno, sin leyes y sin artes y ciencias, y no esforzarnos por introducir en ellos sentimientos de hombres y de cristianos. ¿No sería la extensión del Evangelio el medio más eficaz para su civilización? ¿No los haría miembros útiles de la sociedad? Sabemos que tales resultados efectivamente siguieron en cierta medida a los antes mencionados esfuerzos de Elliot, Branner y otros entre los indios norteamericanos, y si se hicieran intentos similares en otras partes del mundo, y fueran seguidos por la bendición divina, y tenemos todas las razones para pensar que sería así. No deberíamos esperar ver teólogos capacitados, o leer tratados bien desarrollados en defensa de la fe, aun entre aquellos que al presente apenas parecen seres humanos. En tercer lugar, con respecto al peligro de ser asesinados por ellos, es verdad que cualquiera que vaya debe poner su vida en la mano de Dios y no consultar con carne ni sangre. Pero, ¿acaso la bondad de la causa, las obligaciones que nos incumben como criaturas de Dios y cristianos, y el estado de perdición de nuestros congéneres, no nos llaman fuertemente para aventurarnos y usar cada recurso disponible para su beneficio? Pablo y Bernabé, quienes han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hechos 15:26, no fueron reprendidos por temerarios, sino elogiados, mientras que Juan Marcos, quien por su tímida actitud los abandonó en su peligroso emprendimiento, fue marcado con la censura. Después de todo, como ya se ha observado,
yo me cuestiono firmemente si la mayor parte de las barbaridades practicadas por los salvajes sobre aquellos que los han visitado, no han sido originadas en alguna afrenta real o supuesta, y en consecuencia eran más propiamente actos de defensa personal que pruebas de su intención feroz. No sería de asombrar si la imprudencia de los marineros los impulsara a ofender a los simples salvajes, que esto provocara su resentimiento, pero Elliot, Brainerd y los misioneros moravos han sido muy raramente molestados. De modo que, en general, los paganos se han mostrado deseosos de escuchar la palabra y principalmente han expresado su odio hacia el cristianismo por los vicios de los cristianos nominales. En cuarto lugar, con respecto a la dificultad de procurarse lo indispensable para la vida, esta no sería tan grande como puede parecer a primera vista, ya que aunque no podríamos obtener alimentos europeos, deberíamos buscar los mismos con que se mantienen los nativos de aquellos países que visitamos. Y esto solo sería pasar por aquello con lo que nos hemos comprometido virtualmente al entrar en el servicio ministerial. Un ministro cristiano es un hombre que no se pertenece a sí mismo, 1 Corintios 6:19, es el siervo de Dios y por eso debe estar completamente dedicado a él. Al entrar en este sagrado oficio, uno se compromete a estar siempre involucrado tanto como sea posible en la obra del Señor, y no elegir su propio placer ni provecho, ni seguir el ministerio como algo que deba ponerse al servicio de sus propios fines o intereses, o como una especie de opción secundaria. Uno se ocupa de ir a donde Dios desee, y de hacer o soportar lo que Él disponga o llame a hacer en el ejercicio de sus funciones. Virtualmente se despide de los amigos, placeres y confort, y se prepara para afrontar los mayores sufrimientos en la obra del Señor, su amo. Es incoherente que los ministros se complazcan pensando en congregaciones numerosas, amigos cordiales, un país civilizado, protección legal, riqueza, esplendor o siquiera un ingreso suficiente. Antes de eso, los objetos de su expectativa deberían ser los desprecios y el odio de los hombres, y aun de los que parecían amigos, prisiones tenebrosas y torturas, la compañía de bárbaros de un idioma extraño, comodidades miserables en lugares desiertos y salvajes, hambre y sed, desnudez, cansancio, esfuerzo, trabajo duro y muy pocas palabras de aliento. Así trabajaron los apóstoles en los tiempos primitivos, y soportaron penurias como buenos soldados de Jesucristo, y aunque nosotros vivimos en un país civilizado donde el cristianismo está protegido por ley, y no estamos llamados a sufrir estas cosas mientras continuemos aquí, aún me pregunto si por todo esto se justifica permanecer aquí, mientras tantos están pereciendo en otros países, sin los medios de la gracia. Estoy seguro de que es totalmente contrario al espíritu del Evangelio entrar al ministerio por motivos de interés personal o con grandes expectativas mundanas. Por el contrario, la comisión es un llamado suficiente para aventurarse a todo y, como los primitivos cristianos, ir por todas partes predicando el Evangelio. Sería necesario, de todos modos, que por lo menos 2 fueran juntos, y en general pienso que sería mejor que fuesen hombres casados. Para evitar que empleen su tiempo en procurar sus necesidades, otras 2 o más personas, con sus esposas y familias, podrían también acompañarlos y estarían completamente dedicados a sostenerlos. En la mayoría de las naciones sería necesario cultivar un pequeño terreno para su sustento, que sería una fuente de recursos para ellos en caso de que fallara su provisión. Sin mencionar la ventaja que representa para cada uno la compañía de otros, esto aliviaría los enormes gastos que siempre han tenido los emprendimientos de esta naturaleza, ya que el primer gasto sería el total. Aunque una gran colonia necesita ser sostenida por un tiempo considerable, sin embargo una tan pequeña en número debería autoabastecerse después de la primera cosecha. Tendrían la ventaja de elegir su ubicación, sus necesidades serían pocas, las mujeres y aún los niños harían las tareas domésticas necesarias, y unos pocos animales de reserva, como una vaca o 2 y un toro, y unos pocos otros animales de ambos géneros, unos pocos utensilios agrícolas y algo de semilla para sembrar su tierra, sería suficiente. Los ayudantes de los misioneros deberían tener conocimientos de agricultura, pesca, caza, etc., y estar provistos de los implementos necesarios para estos propósitos. En efecto, pueden pensarse una variedad de métodos, y una vez que se ha comenzado el trabajo, se nos pueden ocurrir muchos otros, de los cuales al presente no tenemos idea. En quinto lugar, con respecto al aprendizaje de su idioma, deberían encontrarse aquí los mismos medios que se usan para el comercio entre naciones diferentes. En algunos casos se pueden conseguir intérpretes que podrían ser empleados por un tiempo, y donde no se encontraran estos, los misioneros deberán tener paciencia y mezclarse con el pueblo, hasta que hayan aprendido tanto del idioma como para poder comunicar sus ideas por medio de él. Es bien sabido que no requiere talentos extraordinarios aprender en el término de 1 año, o 2 a lo sumo, el lenguaje de cualquier pueblo de la tierra, tanto como para, por lo menos, poder transmitir cualquier sentimiento que deseemos poner en su entendimiento. Los misioneros deben ser hombres de mucha piedad,
prudencia, valentía y tolerancia, de indudable ortodoxia en sus sentimientos, y deben entrar de todo corazón en el espíritu de sumisión. Deben estar dispuestos a dejar atrás todas las comodidades y a enfrentar toda la dureza de un clima tórrido o gélido, un modo de vida sin confort y cualquier otro inconveniente que pueda surgir en su emprendimiento. Debe proveerse para ellos vestimenta, algunos cuchillos, pólvora y balas, aparejos de pesca y los elementos de agricultura antes mencionados. Y al llegar a destino su primera preocupación debe ser obtener algún conocimiento de la lengua de los nativos, propósito para el cual dos son mejores que uno, y esforzarse por todos los medios lícitos en cultivar una amistad con ellos, y tan pronto como sea posible hacerles saber el encargo por el cual fueron enviados. Deben esforzarse por convencerlos de que fue solo el bien de ellos lo que los indujo a dejar atrás a sus amigos y a todas las comodidades de su país natal. Deben ser muy cuidadosos en no ofenderse por las injurias que puedan recibir, ni tener un concepto tan alto de sí mismos como para despreciar a los pobres paganos, y por esa razón dar lugar a un resentimiento o un rechazo del Evangelio por parte de ellos. Deben aprovechar cualquier oportunidad para hacerles bien, y trabajando y viajando noche y día deben instruir, exhortar y reprender, con toda paciencia y un deseo ansioso a favor de ellos y, sobre todo, deben ser insistentes en la oración por el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo que está bajo su responsabilidad. Dejemos que solo los misioneros así descriptos se involucren en la tarea, y veremos que no es imposible. Igualmente sería importante para ellos, si Dios bendice su trabajo, que estimularan la manifestación de dones entre el pueblo que está a su cargo. Si esto fuera así, muchas ventajas derivarían de su conocimiento del idioma y de las costumbres de sus paisanos, y su cambio de conducta daría un gran respaldo a sus ministerios.